¡Oli! ¡Ay! La brujería. ¿Qué tendrá que nunca ha dejado indiferente a nadie? A mí personalmente me flipa, no sé si se nota. Y en concreto, la diosa griega, porque a mí no hay una cosa que me guste más que la mitología griega, que estaba vinculada con la hechicería y la brujería. Hécate, la diosa triple. Así que vamos a contaros todo lo que necesitáis saber para ser un experto en Hécate. Pero antes, toca presentarse. Soy Irene, de Matrimonio Literario, escritora, ilustradora, amante de los gatos y un poco bruja, ¿para qué engañarnos? Junto con mi compañero, Andrés, hemos escrito La Amazona de la Luna y El Alma de la Araña, que está detrás. Los dos primeros libros de la saga Cari, nuestra tetralogía de fantasía urbana con mitología griega, para sorpresa de nadie. He de decir que la figura de Hécate en nuestra historia es como una sombra. No siempre se ve, pero jamás desaparece del todo. Si quieres saber más sobre mitología, suscríbete y dale a la campanita. Además de seguirnos en nuestras redes sociales, obviamente. Y si quieres disfrutar de un buen libro de fantasía con mitología griega, puedes adquirir los nuestros en nuestra web sagaakari.com. Dejamos la sinopsis y los links en la descripción por si queréis echarle un ojo. Hécate no es una diosa, técnicamente. O sí, es complicado. Dependiendo de la fuente nos encontramos que es una diosa, una titánide o una humana con ascendencia divina y que era un poco bruja. Los autores clásicos, tan claros como de costumbre. Aunque es curioso que también sean como 3 posibilidades, ¿no? De que sea ella. 3 facetas. Empieza a delirar y estamos al principio del vídeo, todo mal. Una cosa sí que está clara. Su importancia no es la misma que la de los olímpicos. Pero aún así se le rendía culto en el hogar. E incluso se conserva un templo suyo en la antigua Lagina, actual Turquía. Y también aparece en tragedias de Eurípides y Sófocles. Ella, estrella de cine y si es dramático, mejor. Hécate no estaba relacionada solo con la brujería. No señor, también tenía un fuerte vínculo con los cruces de caminos, las almas de los muertos, los remedios de hierbas, los venenos, la luz y las puertas. Aunque más bien los umbrales, zonas de paso. Zonas liminares, como se llama académicamente, que me encanta a mí esa palabra. Sus símbolos incluyen las perras negras, las llaves, los látigos, las dagas, las antorchas, por supuesto, las fases de la luna y o las serpientes. De estas últimas derivan el símbolo caldeo de la llamada la rueda de Hécate o estrófalos. El símbolo, que os lo dejo por aquí, es una combinación de círculos que forman un laberinto serpenteante. De hecho, algunas veces este laberinto por algún lado tiene cabezas de serpiente, que desemboca en un círculo interior que guarda una estrella. El símbolo en general representa el triple aspecto de la diosa y desmenuzándolo un poco simbolizaría el recorrido que hace el alma a través de la vida, relacionándolo con el poder de la serpiente para renacer, y la estrella sería la llama de la vida y el conocimiento. Lo más curioso / conocido de Hécate es que era considerada una diosa triple y se la representaba como 3 mujeres o como una única mujer con 3 cabezas. Lo más común era encontrar que estas 3 cabezas siempre eran de mujer, pero hay veces que la podemos hallar como que una de las cabezas era de mujer mientras que las otras 2 eran de animales, en concreto una de perro y la otra de yegua o cabra. ¿Por qué esta iconografía tricéfala? Y he apagado el unicornio, así que lo voy a volver a encender. Seguramente como derivación de las propias encrucijadas de las que era patrón. De esta forma podía ver todos los caminos desde los que partía el cruce a la vez. Personalmente esta es la opción por la que yo más me decanto. Pero también hay quien dice que es porque representaban las 3 fases de la luna o porque guardaba relación con las 3 diosas con las que más sincretismo tuvo: Selene, Artemisa y Perséfone. En cualquier caso, esta forma de representarla hizo que los romanos la asimilaran bajo el nombre de Trivia, 3 caminos, tal y como nos lo dice Ovidio en sus Pónticas. Sin embargo, esta versión triple es una representación tardía. En las más antiguas se la representaba como una mujer simple, sencilla. Vamos, con una única cabeza, 2 piernas, un torso, 2 brazos, como todo hijo de vecino. La versión más extendida es que se trataba de una diosa extranjera, en concreto de Caria, una región de Asia Menor, y que ciertamente era conocida por sus hechiceras. Hay también quien dice que Hesíodo debía proceder de una tierra en la que Hécate era una deidad bastante importante y no una deidad de segunda como lo era pues casi para el resto de autores clásicos, porque para todas era la eterna secundaria. ¿Por qué decimos eso? Porque básicamente en su Teogonía Hesíodo pinta a Hécate como la ama. Es un fragmento muy chiquitito, os invito a leerlo porque es precioso y muy fácil de entender. Entonces, si Hesíodo no pertenecía a una tierra en la que ella
era importante, la otra opción que nos queda es que era wicano. Escucha las palabras de las brujas, los secretos escondidos en la noche. Los antiguos dioses invocamos ahora la obra de la magia oculta. Ahora que hemos hablado un poquito de ella, vamos a profundizar en su mito. Pero primero hablemos de ella como Titánide. Según Hesíodo, la Titánide Febe tuvo junto con Ceo a Leto y a Asteria. Leto a su vez tendría con Zeus a los mellizos de la luna y el sol, Artemisa y Apolo, que si quieres saber más sobre ellos ya tenemos un vídeo en el perfil hablando del tema. La hermana de Leto, Asteria, tuvo a Hécate junto al titán Perses, por lo que pensándolo fríamente, Hécate era de Artemisa y Apolo, pues su prima hermana. Curioso, cuanto menos, la verdad. En esta versión, Hécate es honrada por Zeus sobre todas las cosas. Le concede poder sobre parte de la tierra, parte del océano y parte del cielo. Otra vez 3. También dice que obtuvo una parte de los honores de los hijos de Gea y Urano, y que Zeus no le arrebató ningún poder después de haber vencido a los titanes. Hécate asiste a los mortales que ella considera. En la guerra le concede la victoria a quien quiere, y de la misma forma ayuda y socorre en los juegos deportivos. Junto a Hermes tiene el poder de conceder la fertilidad al ganado. Es por esto que también tiene relación con el parto, siendo, y cito textualmente porque no me lo sé de memoria, nodriza de cuantos jóvenes vieron con ojos tras ella la luz de la aurora multividente. Jeje. Básicamente y resumiendo, igual que premia, te puede quitar lo concedido. Esto se traducía en que pocos se atrevían a toserla, incluido el propio Zeus. En los himnos homéricos, Helios y Hécate son los únicos que escuchan a Perséfone gritar cuando es raptada por Hades. Deméter, echando en falta a su hija, salió en su búsqueda, y la primera que le dio una posible pista sobre su paradero fue Hécate, que le dijo a Deméter que había escuchado a su hija ser raptada, pero no había visto nada, por lo que no le podía decir quién había sido el secuestrador. Es por ello que juntas y portando antorchas, se encaminaron hasta el encuentro de Helios, el sol, que les reveló toda la verdad, porque es el que todo lo ve, como el ojo de Sauron. Hécate volvería a aparecer más tarde, cuando Deméter y Perséfone ya se han reencontrado. Abrazó a Perséfone y se convirtió en su compañera y servidora, la que la guiaría siempre a atravesar el umbral entre el mundo de los vivos y el reino de los muertos. Antes hemos mencionado que Hermes y ella trabajaban juntos con la de la fertilidad del ganado. Pues he de decir que su conexión va mucho más allá y que tiene bastante que ver con Perséfone. Ambos son psicopompos. Este es un término que se aplica a los seres que guían a las almas al más allá. Por lo tanto, gozan de la libertad que muy pocos tenían de ir y venir del inframundo. Ahora que me estoy acordando, hay un cuadro de Hermes como psicopompo, creo que se llamaba Las almas del Aqueronte o algo así, de un tal... Dejad que lo busque. Adolf Jeremy Hirsch, que seguro que lo he pronunciado fatal. Os lo dejo por aquí para que lo veáis. Si no lo conocíais, es increíble, me parece jodidamente precioso. O sea, creo que muy pocas veces se ve como a Hermes tan solemne y tan... ¡Oh, Dios! Pero es que cualquier detalle que mire... Dios mío, es que el siglo XIX, la decadencia del siglo XIX a mí me mata. Estoy delirando, volvamos con Hécate, gracias. Vamos a matizar lo de Hécate como psicopompa. Me encanta esa palabra, no sé si os habéis dado cuenta. Como diosa, Hécate destaca por su relación con los malos espíritus, y es común encontrar su efigie en las puertas de las murallas, como esta que estaba en la Acrópolis de Atenas. Esto era porque su presencia podía repeler los espíritus malignos, y con el tiempo también nació la creencia de que podía atraerlos. Se creía que las almas de los fallecidos repentinamente se quedaban atrapadas en los umbrales, sin poder llegar al más allá, y que Hécate los ayudaba a llegar a su destino final para que alcanzaran el descanso eterno. Hesíodo además dice que Hécate podía hacer justo lo contrario, permitir que estas almas se colaran en el mundo terrenal, de tal manera que podían cobrarse sus venganzas o provocar locura. Estas locuras que provocaban en la mente de los vivos seguramente serían, pues, dolencias tipo como ataques epilépticos y cosas así, que por aquel entonces no había conocimientos de ellos, y que por eso además a estas personas se las empezó a llamar lunáticos. ¿Por qué? Porque se creían que estas enfermedades estaban provocadas por la luna. Está todo conectado. ¡Qué barbaridad! Me encanta. Con todo esto, Hécate, que ya era respetada de por sí, pues cobró un aspecto bastante terrorífico, siniestro y hegemónicamente pues atribuido todo a la nocturnidad y a la noche. Por lo tanto, y como ya se ha adelantado, si estuvo conectada con la noche, también lo estaría con la luna, lo que no ayudó en nada a evitar que se formara su imagen turbia. Al vincularse con los nacimientos, las mujeres y las tierras salvajes, esto no lo digo yo, lo dice Hesíodo, para variar, su relación con Artemisa es más que obvia, porque recordamos que Artemisa es patrona de todos estos aspectos. Así que podríamos llegar a entender que Hécate era una especie de Artemisa oscura, ¿no? Una Artemisa infernal, turbia. Dr. Jekyll y Mr. Hyde.
De igual manera, como los mellizos Apolo y Artemisa se asociaron a Helios y Selene respectivamente, Hécate acabó vinculada a Selene, la personificación de la luna. Vamos, que la diosa pues no se libraba de la luna por ninguna parte. Hécate tenía que ver con la desaparición y reaparición del astro, analogía también de la desaparición sistemática de Perséfone en la tierra y en el mundo de los muertos. Esta analogía se vería reflejada cuando se le hacían ofrendas siempre durante las horas de oscuridad, en las noches en las que había o luna llena o luna nueva. A ella se le ofrendaba carne y a veces pescado, todo dejándolo en una encrucijada en su honor. Aquí también se podía añadir unos pequeños hecateios, que se llaman, que son unas figurillas de la diosa. Tengo la teoría, y de este barco no me va a bajar nadie, que de ella deriva la creencia de que en los cruces de caminos es donde se puede invocar a un demonio para hacer un pacto por tu alma. O sea, pensadlo fríamente con todo lo que he dicho ahora, de que te da, te quita las almas de los muertos. O sea, que todo tiene sentido, todo tiene sentido. También se le sacrificaban perros. Al ser invocada, Hécate normalmente aparecía con un cortejo de perros, en concreto de perras negras, las cuales aullaban precediendo la presencia de la diosa. Como dato añadido, en una de las versiones de la guerra de Troya, del final, se dice que Hécuba fue transformada en perra negra para salvarse de la muerte y pasó a formar parte del cortejo de perras de Hécate. No es un mal final teniendo en cuenta las otras opciones, la verdad. Y por seguir con el sincretismo con Artemisa, que también recordamos que es una diosa de la caza, que es representada con perros, etcétera, es como si fuera los perros de caza infernales. ¡Qué maravilla! Hécate, la versión Darks de Artemisa. Ahora bien, ¿de dónde puede provenir toda esta vinculación de Hécate con los perros? Bueno, pues quizás seguramente porque como eran unos animales que si tú no enterrabas bien el cadáver en el suelo, solían desenterrarlo para comérselo, pues a lo mejor eso tenía bastante que ver. El caso es que con esto, Hécate se acerca a la representación del dios egipcio Anubis, y que encima, por si no lo sabíais o os lo recuerdo, Anubis también tenía el papel de ser guía de las almas, por lo tanto también era una deidad psicopompa. Quizá por todo esto, cuando durante la noche los perros aúllan, es un augurio de muerte. El Grim. Hesíodo, corre. Sófocles, Eurípides, corred. Es la perra de Hécate. Según Pausanias, en Egina había un culto mistérico dedicado a ella. Y todos tenemos en la cabeza lo que se sabe de los cultos mistéricos. Nada. Hécate también participó en la gigantomaquia. Si hacemos caso al altar de Pérgamo, ¡qué bonito por Nix! Es que es precioso. Hécate peleó del lado de los olímpicos, armada con una antorcha, una lanza y una espada. Le faltaban manos, pero usar la antorcha como cachiporra es increíble. Aquí podemos ver cómo le da muerte a Clitio, y junto a ella combaten Artemisa, Leto y Apolo, lo que refuerza aún más, ¿no? Pues lo de que eran familia. La diosa Hécate era invocada por las hechiceras para que las guiara mientras hacían magia y realizaban sus pócimas. Sin embargo, Diodoro Sículo resalta de ella una faceta mucho más cruel, mucho más despiadada y mucho más humana, digamos. El autor decía que el titán Helios, el sol, tuvo dos hijos, Eetes y Perses, y que los dos eran unos auténticos capullos. El primero era rey de la Cólquida y el segundo de Táurica, me bailan las tildes. Perses tuvo a Hécate y esta era incluso más mala que su padre, tanto que lo envenenó para quedarse con el trono. En esta versión, Hécate amaba la caza y cuando no tenía éxito lo pagaba con sus súbditos, acribillándolos con flechas. También era una maestra de las plantas y creó el veneno conocido como acónito, probando su eficacia con los extranjeros que se atrevieran a llegar a su reino. Era muy mala. Pero aquello no era suficiente para su horribileza. Y es que Hécate mandó construir un templo a Artemisa donde sacrificaba a aún más extranjeros. Una dulzura de mujer. Hécate se casó con su tío, Eetes, y con él tuvo a las dos brujas más famosas de la mitología griega, Circe y Medea, lo cual tiene tanto sentido que si nadie hubiese hecho la relación hubiese sido preocupante cuanto menos. Y aquí voy a hacer un inciso aprovechando que se me había apagado la puñetera pantalla del ordenador porque soy una youtuber nefasta, si es que ese término se me puede aplicar, socorro, para decir que no se las llamaba brujas como tal, sino magas o farmakis. Este término proviene de la palabra griega pharmakeon, que significa hechizo, pócima, veneno, droga, medicamento. De este vocablo deriva nuestra palabra farmacia y toda su familia léxica. Una farmakis es, por tanto, una maga que utiliza las plantas para sus pócimas. El uso que haga luego ya de esas pócimas no es cosa nuestra. Eran mujeres que utilizaban conocimientos profundos que tenían de la naturaleza a su favor. De ahí que sea fácil asociarlas con lo que a día de hoy entendemos
conocidos como brujas. Circe aprendió de su madre el arte de los venenos y lo usó para acabar con su marido, el rey de los escitas, también para arrebatarle el trono. Pero como era igual de cruel que Hécate, el pueblo se opuso y la echó a patadas. Circe se asentó en una isla desierta y, bueno, pues Odiseo puede contarnos el resto. De Medea, curiosamente, lo que se dice es lo contrario. Ella también aprendió a usar las plantas en brebajes, pero en cambio era benévola y usaba sus conocimientos para ayudar a los extranjeros, contradiciendo así los designios de su madre Hécate. Tanto que fue acusada de conspiración y tuvo que huir. Así fue como se encontró con los argonautas y, bueno, pues Jasón puede contarnos el resto. Hoy, en un nuevo episodio de Familias Disfuncionales, queremos contar un aspecto más de Hécate como diosa, aunque hay que cogerlo un poco con pinzas porque aunque lo hemos buscado, la fuente no aparece por ningún lado. Es un poco como el Guadalquivir. Aquí se la equipara con la diosa Ángelos, una hija de Zeus y Hera. Nisu. Ángelos le robó los potingues de la cara a su madre y se los dio a Europa, la del toro blanco. Hera enfureció y fue a castigar a Ángelos, pero esta se escondió primero en la casa de una embarazada y después entre unos hombres que portaban un cadáver. Hera dijo que tururú, que ya no iba a ir a lugares tan impuros, que es una reina. Así que Zeus envió a los Cabirus para que la purificaran, y estos lo hicieron en un lago del inframundo. Es por eso que se convirtió en una diosa de este lugar. En esta versión están los aspectos de nodriza y de señora de los muertos, que tanto caracterizan a nuestra diosa de la hechicería favorita. Sin embargo, lo más aceptado es que Ángelos, sería una deidad, y decimos deidad porque no se ponen de acuerdo con el género, siciliana, que sería asimilada a Hécate y Artemisa. Todo esto según Esigio y Sofrón. En el Malleus Maleficarum, el tratado de brujería y de caza de brujas más utilizado por la Inquisición, escrito allá por el 1486, si no recuerdo mal, se describe a Hécate como la deidad femenina adorada por las brujas. Durante la época romana, Hécate fue muy denostada, o trivía más bien, hasta tal punto fue difamada que anularon por completo su carácter benevolente, dejando solamente la parte cruel, la parte oscura, la parte tétrica, etc. Después de esto sería bastante olvidada en general, pero llegamos al paganismo moderno, donde resurgió con una fuerza inusitada. Aquí se la suele confundir bastante a menudo con la triple diosa, una deidad femenina vinculada a la luna y los poderes terrenales, la cual se representa como doncella, la luna creciente, como madre, la luna llena, y como anciana, la luna menguante. Así que resumiendo, Hécate es enigmática, poderosa, compleja, trascendental, inteligente y sexy. Esto lo añado yo porque a mí me gusta, porque vinculación con lo erótico no tenía. Da igual lo que digamos de este portento de diosa barra titánide barra humana barra bruja de la hostia, que cualquier título se le queda pequeño. Así que ya sabéis, respetad las encrucijadas, no os metáis con las brujas y sobre todo llevad a Hécate siempre cerca, ya que alumbrará vuestro camino y nunca se sabe qué espíritu maligno anda rondando cerca. ¡Un beso! ¡Chao!